Recuerda nuestra promesa. Loki irá. Atreus se queda. Cuando uno comienza una aventura acompañado de un mando o un teclado, por lo general suele involucrarse en la historia que este mundo suele ofrecer. Sin embargo, a veces estas historias suelen regalarnos los momentos más tristes que podemos llegar a vivir dentro de nuestras vidas, provocando que derramemos algunas lágrimas. Sean bienvenidos. El día de hoy daremos un breve repaso por algunos momentos que marcaron a los jugadores, pero no olvides que, si tienes una lista totalmente diferente a la que verás a continuación, puedes ponerla en la caja de comentarios. Sin más, comencemos. Estará bien, señora. Aquí tengo el antídoto. Sinceramente no me gusta mucho el trepamuros gracias al fandom, pero no negaré que tiene muy buenas historias presentadas en la industria del cine y los videojuegos. Pero la que más llegó a sorprender fue la que nos presentó Insomniac, donde se nos presentó a un Peter Parker que recién empezaba su historia como el amigable vecino Spider-Man. Pero la situación se complicaría cuando un virus amenaza con acabar la vida de millones de personas. Ahora, si bien la historia parecería que tomaría el típico rumbo donde todo saldría bien, si hay algo que se aprende con Peter Parker es que este tiene que sufrir de alguna manera, y esta no sería la excepción al mostrarnos la difícil decisión que este tendría que tomar: crear la vacuna para todos los ciudadanos afectados o salvar a la persona que lo ha acompañado, cuidado y aconsejado toda su vida, la tía May. Y estoy muy orgullosa de ti. Ben lo estaría. Todos los que has salvado. No sé qué debo hacer. Sí lo sabes. Sin dudas, este fue un momento que marcaría el desarrollo de lo que sería Peter Parker dentro de los juegos de Insomniac y, posteriormente, lo que podríamos ver en su personalidad dentro de la secuela. Después de matar al panteón griego casi entero y de las maneras más creativas posibles, además de recorrer las tierras egipcias, nuestro pelón favorito del gaming decide establecerse en las tierras nórdicas intentando dejar todo su pasado atrás. Pero como era de esperarse, esto no fue posible ya que inconscientemente, y gracias a Atreus, se vio involucrado en el Ragnarok, el evento que marcaría el fin de la civilización nórdica y el inicio de una nueva era. Para no irnos con el cuento tan largo, después de lograr derrotar al padre de todo y poder descansar aunque sea un momento, Kratos ve junto a su hijo que todo el camino que vivió en las dos nuevas entregas había sido algo profetizado por su difunta esposa, en donde se marcaba que Atreus tendría que seguir su propio camino, regalándonos así un final bastante emotivo dentro de la saga de God of War. Pero la verdadera sorpresa vendría cuando Kratos revisa el reverso de la profecía, notando que incluso el destino que él creía que jamás rompería, terminó cambiando de alguna manera. Aunque sea por unos breves segundos, ver que un hombre que siempre vivió alimentado del odio, el caos y la guerra se quiebra al ver que sí pudo ser algo más y que aún puede volverse en el símbolo de una esperanza, es algo que siempre te ablandará el corazón. ¿Qué viste ahí, hermano? Un camino. Que nunca había imaginado. El paquete está con nosotros. Me dirán alguien especial, pero tampoco soy tan fan de Halo, pero este final puede romper a cualquiera fácilmente.
Adentrarse dentro de la historia de Halo es un tanto complicado, ya que es ver una guerra entre diversas facciones, por lo que Reach funciona como una precuela para entender ciertos eventos dentro de esta saga. Durante esta entrega jugamos como el Noble Six, junto con un equipo encargado de recolectar un arma importante para la guerra e inevitablemente te llegas a encariñar con todos y cada uno de ellos, por lo que verlos morir es bastante doloroso. Pero ya si hablamos del final, esa es otra cosa totalmente diferente. Tras completar la misión, nosotros tomamos una decisión que marcaría esta historia y la historia de los juegos por siempre. Aunque no lo crean, el cariño que se le llega a tomar a este personaje es tan pero tan grande que inconscientemente hará sí o sí lo posible para que sobreviva. Incluso hay récords de personas que jugaban por más de 5 horas completas tratando de encontrar un final alternativo donde sobreviviera. Pero el final es claramente inevitable. Nuestros más sinceros respetos al Noble Six. Gracias. Resident Evil es una saga un tanto curiosa, ya que en un lado podemos tener zombies y en otro hombres lobo. Pero si en algo destacaron estas dos nuevas entregas es que básicamente dieron una historia nueva que contar a este lore bastante reversado. Si bien Ethan Winters fue un tanto criticado por no ser un personaje de los ya clásicos, con el tiempo se fue ganando el cariño de los jugadores más casuales de la entrega. Sin embargo, lo veríamos y conoceríamos mejor en la octava entrega, donde haría todo lo posible para recuperar a su pequeña hija Rose de las manos de Madre Miranda. Y si bien tenía todas las de perder, aún así logró su objetivo, pero bajo un gran costo, ya que este perdería la vida al final de dicha entrega. Además de dejarnos con la incógnita de qué es lo que está pasando ahora en el mundo de Resident Evil, situación que esperemos que se nos conteste en la siguiente entrega por venir el próximo año. Ahora, si bien este momento pudo quedar como uno más del montón, es en el DLC Shadows of Rose donde podemos conocer mejor cuánto es su amor hacia su propia hija, llevándolo a seguirla protegiendo aún después de la muerte, y llevando su alma a límites inimaginables para mantener a su pequeña salvo, desde hacerse pasar por otra persona hasta enfrentar infinitamente a aquel monstruo que lo amenazó en su momento y que destruyó a su familia por un instante, todo para mantener a su pequeño tesoro a salvo. Durante la realización de este video, se consideró que este puesto fácilmente se lo pudo llevar Sebastián Castellanos de The Evil Within, pero hay una enorme diferencia, y es que Sebastián tuvo su final feliz junto a su hija a pesar de que la historia quedó estancada en cierta manera, sobre todo porque los hijos de perra de Xbox cerraron Tango Games, mientras que Ethan no. Ethan se vio obligado a pelear constantemente contra Madre Miranda por siempre y para siempre, todo esto para mantenerla a raya de su hija, tal y como finaliza el cuento con el que empezó esta gran entrega. Ahora el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido, buscando vallas. Este juego es un tanto peculiar, ya que nos narra la historia de una pareja que, por un libro raro, se convierte en dos pequeños muñecos de trapo. La condición para regresar a la normalidad es que su hija llore para que se rompa el hechizo, y miren, yo entiendo perfectamente que ser padre no debe ser nada fácil, pero ¿en qué cabeza cabe pensar que el romper el juguete favorito de tu hija va a ayudar a romper dicha maldición? El hecho aquí es que el elefante inocentemente creía que solo querían visitarlo, pero al saber el verdadero destino que le espera, esta trata de huir desesperadamente. El momento es sumamente doloroso, y más cuando la captura, ya que la descuartizan literalmente al pequeño elefantito. Si bien no negaré que el juego es bastante bueno y con una historia de pareja bastante sólida, sí me costó continuar con esta parte durante el resto de la partida. Pero en fin, espero que se hayan reparado al pobre elefantito. Aunque no lo crean, la franquicia de Fate tiene muy buenas historias más allá de los fanfics todos raros que le hacen,
y el videojuego de Fate Extella tiene dos momentos demasiado emotivos que realmente me hicieron llorar. Dentro de la saga de los videojuegos y las novelas visuales, tenemos constantes rutas que alteran completamente la historia, pero es en Fate Extella que estas rutas se unen. En resumidas cuentas, esta historia tenemos que evitar que Arquímedes despierte por completo al ente llamado Zefar, una criatura capaz de destruir el mundo por completo, por lo que tenemos que seguir el típico orden de rutas para obtener el final bueno, el final malo y el final verdadero. En este caso el final verdadero se desbloquea al finalizar las 3 rutas anteriores para desbloquear la cuarta y verdadera ruta. Consideré demasiado dejar la ruta de Saber en la lista, ya que al final ella enloquece al no poder salvar a su máster y siempre esperará que despierte de su coma, pero el que realmente se llevó el puesto fue el final de Altera y por muchísimo. En esta ruta podemos conocer un poco mejor al avatar que representa a Zefar, Altera, y las ambiciones que ésta tiene, dándonos cuenta de que en realidad no es una entidad malvada como siempre intuimos, y que ella tomó el lugar del verdadero Zefar para evitar un caos a escala universal, haciendo que nos encariñáramos con ella, mientras que su versión con la que jugamos solo procura no matarnos, aunque obviamente también se termina encariñando con nosotros y viceversa. Al final, cuando llegamos al clímax de la batalla final, nos enfrentamos a la manifestación de la bestia con ayuda de su avatar y logramos destruirla. El detalle es que nos explican que si una muere, la última inevitablemente desaparecerá de la existencia por completo, haciendo que su despedida sea demasiado dolorosa. 少しでもこうしていたいけれど、もう日が沈んできたようだ。旅はここで終わり。今まで暗い夜を待ち続けたけど、それに足るぐらい輝かしいものを見ました。私を私のまま受け止めてくれてありがとう。さようなら、私のマスター。夜が続いてもあなたに道が続きますように。A continuación, unas menciones honoríficas en lo que me voy a limpiar los mocos. Perdóname. Porque yo te lo dije. Quería que el dolor acabara. Sí. Lo hiciste. Pero no lo hice por eso. Te amo, Tom. No.
María, sí, ¿eh? María! ¡No! ¡No! ¡Marcus! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No puedes hacer nada! ¡Detente! ¡Déjame, maldita sea! ¡Déjame sacarlo! Está bien, Marcus. Está bien. Vamos. Tenemos que irnos. Tu padre aún nos necesita. Tom. Report. All Yorha unit black boxes now confirmed offline. Our mission to oversee the progress of Project Yorha is complete. Proceeding to final stage of project. Commencing deletion of all data. Aunque la gran mayoría lo jugó buscando solo momentos donde tomarle foto a la protagonista, la verdad es que Nier Automata es uno de los mejores juegos de la historia, con una narrativa que busca la explicación sobre la existencia, la moralidad y la razón de ser. Pero de todos estos finales hay uno que te puede llegar a hacer llorar por la esperanza que puede transmitir. Si bien lo anterior mencionado puede sonar a que no es algo triste, la verdad es que para obtener este final primero tuviste que haber sacado los 4 finales anteriores, por lo que significa que se tiene que ver morir 4 benditas veces a tus personajes favoritos, y con cada partida que inicias la historia cambia completamente, haciendo que te encariñes más y más y más y más, pero asimismo te das cuenta que están atrapados en un bucle sin fin, un bucle donde morirán y un bucle donde no podrán encontrar la felicidad, ni siquiera podrán expresar sus sentimientos sin terminar en una situación que los lleve a sus límites. Es aquí que entra la quinta ruta y el final E, el cual a mitad de la cinemática de los créditos se revelará una escena un tanto curiosa, donde los pods, robots que siempre nos ayudan y acompañan en toda la historia, se niegan a tener que repetir el mismo final una y otra vez, por lo que después de una interacción con nosotros nos dicen que debemos enfrentarnos a Dios, lo que significa enfrentarse a los creadores del juego, literalmente. Aunque en un inicio desconcertante, poco a poco el reto se vuelve más personal, esto porque la cantidad de enemigos que se van dando es mayormente abismal, además de hacerte sentir arrinconado y desesperado, además de que le sumas que te hace preguntas bastante personales, preguntas como ¿piensas que esto no tiene sentido? ¿Acaso piensas que todo esto es aburrido? ¿Quieres rendirte? Son preguntas que siempre nos hacemos diariamente cuando no podemos más con una situación, por muy pequeña que llegue a parecer, y que en este juego lo vuelve muy sensible al estar perdiendo constantemente contra los créditos, haciéndote experimentar tristeza, frustración y enojo a más no poder, además de derrotado. Pero con este sentimiento te das cuenta que no te has dado por vencido, además de que poco a poco unos mensajes van apareciendo en la pantalla de fondo. Esto hasta que llega la pregunta que lo rompe todo. Una pregunta con pocas palabras y tan sencilla de escribir o pensar que impacta mucho en las personas. Y aunque todas estas preguntas parecen tener una respuesta bastante sencilla, la verdad es que son situaciones que nos llegamos a pensar muchas veces, que a veces terminan de manera bastante trágica. Personalmente siempre recomiendo este juego junto con el primer lugar cuando alguien pasa por una mala racha, ya que después de que das que no a todas las preguntas y obviamente a una que sí, te aparecen muchos mensajes motivadores de distintas partes del mundo en distintos idiomas. Todos estos mensajes son mensajes motivacionales, de apoyo, de aliento. Además de que cuando ya tienes toda la frustración acumulada y ves estos mensajes, solamente queda sonreír y limpiarte las lágrimas para continuar adelante. Es cuando te das cuenta que la vida no es tan lejana a un videojuego, ya que si te animas a jugar con ayuda, no hay nada que no pueda superarse.
Como dato curioso, al final de esta ruta te pide sacrificar tus datos de juego para que ayudes a más jugadores, pero durante el estreno, los desarrolladores sacrificaron sus propias partidas para ayudar a los nuevos durante el día de lanzamiento. Emotivo, ¿no es así? Esto no nos lleva a ningún lado. La saga de Silent Hill ha tenido grandes éxitos, así como caídas verdaderamente estrepitosas. Y, aunque está teniendo un nuevo aire gracias a Silent Hill 2 Remake y el próximo Silent Hill F escrito por el creador de Higurashi no Nakukoro ni, así como el anuncio del remake de la primera entrega, hay uno en particular que logró conmover algunos corazones pese al enorme hate que recibió en su época. Silent Hill Shattered Memories fue la entrega realizada para Wii que buscaría explorar el lado psicológico de los traumas y la disociatividad que la mente puede causar para olvidarlos, pero gracias a muchos cambios, la historia y la idea original terminaron siendo relegados a una reimaginación de la primera entrega, cambiando demasiados aspectos, pero que aún así no fue impedimento para dejar algo bastante marcado dentro de los jugadores. La trama nos involucra en la búsqueda de Harry Mason por su hija Sherry, a través del enigmático condado de Silent Hill, pero la particularidad es que en este juego hay múltiples sesiones de terapia que nos dan la idea de que nosotros no conseguimos rescatar a nuestra pequeña, y que todo lo que ocurre en el juego son los recuerdos que estamos recuperando para saber cómo ocurrió dicho suceso. Si bien la historia es rara al ser presentada de esta manera, la verdad es que las secciones de la terapia son las que ayudan a que este se vuelva enigmático, cuestión que combina bastante bien con el ambiente frío de los escenarios, ya que a veces es el sentimiento que nosotros llegamos a percibir cuando recuperamos la memoria de algo traumático. Ahora, y un pequeño spoiler, en la recta final de la historia se nos revela algo que cambia por completo la perspectiva de la historia del juego. Su padre no fue un héroe. No fue un caballero con armadura. Él fue un ser humano. Nunca lo conoció y nunca lo conocerá. El padre que está en su mente es un fantasma que nunca existió. Un monstruo Frankenstein, una fantasía infantil. Pero usted está viva. Su madre está viva. Ella no es la clase de monstruo que usted cree. Usted necesita vivir su vida. Cheryl. Muchas veces nos encontramos atrapados en algo que nos hizo suprimir esos recuerdos, por algo que nuestra propia mente decidió protegernos, aun cuando ese recuerdo pudo haber sido lo más hermoso de nuestras propias vidas. En sí, este juego tiene múltiples finales, pero solo el verdadero es el que remata la sensación de tristeza mezclada con el shock de la revelación final de la historia principal. Bien dicen que el amor de un padre siempre sería incondicional y verdadero, en la mayoría de los casos, y lo vemos aquí reflejado ya que, un caso parecido con el de Ethan Winters, Harry no descansó hasta reencontrarse con su pequeña hija, aunque con una enorme diferencia, y es que Harry solo era algo que se tenía que dejar ir para poder continuar creciendo. Una sensación que todos los que hemos perdido algún familiar importante hemos sentido alguna vez en nuestras vidas. Sabes que no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Aunque mamá y papá ya no se quieran, sabes que te amamos mucho. Te amaremos siempre. Vamos, amor. Antes de continuar, el siguiente es mi mera opinión personal, ya que partiré de una experiencia personal, por lo que si no lo consideran adecuado o algo bastante salido del tono de este top, pueden considerar el puesto 2 como primer lugar, o poner cuál es tu número 1 en la caja de comentarios. Número 1, No Más Sueños. Hollow Knight es un juego bastante curioso, ya que, como tal, no tienes una historia fija que seguir, sino que conforme vayas avanzando a tu propio ritmo, irás creando tu propia línea de la historia, por lo que tiene una versatilidad enorme para poder empatizar con el enorme mundo que tiene este juego, tanto el lore que tiene como a los pequeños secretos que hay dentro de los lugares hermosamente diseñados por Team Cherry. Ahora, algo peculiar de este juego es que dependiendo del momento que estés pasando es la gravedad en la que te va a pegar cada uno de sus finales, siendo el Dream No More el que deja un vacío al jugador.
Un poco de contexto antes de explicar este final y el por qué se puede considerar triste, es que todo se desarrolla en la ciudad subterránea de Hallownest, un lugar que en su momento fue próspero y lleno de vida. Esto hasta que una entidad llamada el Destello terminó por infectar a todas las mentes a partir de los sueños que estos tenían, llevándolas a lo más profundo de la desolación. Es cuando entras como el personaje principal, el cual generalmente suele ser llamado el Caballerito, esto por su diseño bastante peculiar y el tamaño de los enemigos que enfrenta, además de su propio tamaño. Ahora, entrando un poco más en detalle para contar algo relevante, esto por si lo quieren considerar como spoilers clave de la narrativa, el Caballerito resulta ser un pequeño ser de vital importancia para derrotar al Destello, por lo que tras erradicar a los soñadores, 3 entes que se dedicaban a proteger los sueños de Hallownest, y adentrarse a la mente del propio Hollow Knight, el cual se supone que lo retendría al Destello para siempre, es nuestra misión derrotar al dios que hundió y corrompió los sueños de una ciudad próspera, llena de inocentes e ilusión antes de sumergirla en una perpetua iluminación oscura. La gran particularidad de tener un juego donde el protagonista no tiene una historia clara es que puedes tomarlo como que tú eres el protagonista e involucrarlo con tu propia historia, agregándole parte de tu personalidad e ideas, cosa que no se puede hacer cuando el personaje ya está desarrollado con ciertos aspectos, ideas, acciones o conductas. Además de todo esto, la clave está en una cinemática especial donde se recita el poema del Hollow Knight. Sin mente para pensar, sin voluntad para quebrar, sin voz que grite de sufrimiento, nacido de Dios y del vacío, sellarás la luz cegadora que asola sus sueños. Tú eres el receptáculo, tú eres el Hollow Knight. Ahora, aquí es donde comienza lo triste, ya que está más que claro que tu pequeño personaje está destinado a no tener nada, a estar vacío por un bien mayor. Pero, ¿cómo puedes aceptar que algo no tiene emociones cuando ya le has dejado tu propia esencia? Si bien el final se llama No más sueños, la verdad es que para la obtención de este es bastante lo contrario, ya que tienes que vivir los sueños de la gran mayoría de personajes para entender mejor sus historias, pero sobre todo, son los que terminas abrazando para darte la motivación suficiente y no darte por vencido en tu batalla final, teniendo una enorme similitud con la vida real, porque es en los momentos más difíciles donde los sueños llegan a salvarnos de la más profunda oscuridad. Y, regresando un poquito al tema del juego, para cuando llegas a tu batalla final, aun con un miedo inmenso, estás dispuesto a cumplir la misión del Caballerito, o mejor dicho, estás dispuesto a cumplir con tu misión final sin importar las consecuencias, porque es donde te diste cuenta que hay personas que esperan a ser salvadas, y que incluso si no te lo piden, es tu propia determinación que las salves, o incluso ayudarles en algo. Para cuando la batalla finaliza, te das cuenta que aquel personaje que te acompañó en tu larga búsqueda en todo Hallownest ya no está, que cumplió con su propósito y con un precio bastante alto, logrando así eliminar todo lo que el Destello dejó destruido a su paso, regresando a aquella gran ciudad de su antigua gloria, donde ya no hay más sueños. Es entonces cuando te das cuenta el por qué Hollow Knight pega tanto. Hollow Knight pega porque fácilmente podemos decir que todos somos el Caballerito en algún momento de nuestras vidas. Y no es necesario insertarnos en una historia ficticia para que sea así, mucho menos depresiva. A veces somos ese pequeño ser que se ve envuelto en un gran mundo que nos hace sentir diminutos día con día, ya sea por el trabajo, los problemas, situaciones familiares, etc. Donde a veces los enemigos más comunes son capaces de derrotarnos tan fácilmente, ya sea con una mirada o un par de palabras, pero que siempre dependerá de cuánta resiliencia lleguemos a tener y qué tanto afrontemos estas situaciones. Y si bien el Caballerito fallece después de esta larga travesía, también no puedes sentir que una parte negativa de ti se ha ido por completo. Esto gracias a la determinación que llegas a tener junto con él para completar tu misión al 100%. Y si bien es algo bastante difícil, también podemos admitir que cuando soltamos cargas que nos hacen daño, podemos sentirnos incluso realizados y siendo mejores personas día con día.
Los videojuegos nos pueden ofrecer historias llenas de muchas emociones con historias espectaculares, pero definitivamente este es el único juego que me ha involucrado tanto en una historia y hacerme llorar por horas enteras con su final, el cual considero uno de los más tristes, pero a la vez esperanzadores, ya que al final te deja una sensación de haber logrado salvar algo. Dependiendo en qué momento lo juegues, puedes sentir que salvaste Hollow Knight, que salvaste a algunos de los personajes que más te agradaron, e incluso que viviste una gran experiencia jugable. Pero, personalmente, puedo asegurar que este juego hizo que viviera una experiencia que no pensé experimentar jamás en alguna otra entrega. Me hizo sentir que me pude conocer mejor y en algún punto que pude salvarme a mí mismo.